¿Sabías que la vida del rey David es una de las historias más fascinantes de la Biblia? Desde su legendaria victoria sobre Goliat hasta su reinado en Israel, la vida de David está llena de desafíos, triunfos y lecciones. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su existencia? En este video haremos un viaje al pasado, para descubrir la verdad detrás del David bíblico, y exploraremos las evidencias arqueológicas que podrían confirmar su existencia histórica. Mito o realidad, acompáñanos y descúbrelo. David es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Primer Reyes. Según esos escritos, fue sucesor de Saúl como segundo monarca del reino unificado de Israel, que expandió significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Saba y Damasco. A David se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios salmos, aunque la crítica textual pone de manifiesto las dificultades de tal atribución. Se le considera como uno de los grandes gobernantes del antiguo Israel y por tanto una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Aparentemente vivió entre los años 1040 y 966 a.C. Reinó en Judá entre el 1010 y 1006 a.C. y sobre el Reino Unido de Israel entre el año 1006 y el 966 a.C. Los libros de Samuel son la crónica principal de su vida y su reinado, crónica que continúa con sus descendientes en el libro de los Reyes. La vida de David es importante para el judaísmo y el cristianismo. Su biografía se basa casi exclusivamente en los libros de Samuel, donde se lo describe además como rubio, de hermosos ojos, prudente y muy bella presencia. En la Biblia, David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Según 1 Samuel 16:11 y 1 Samuel 17:12, era el menor de los 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel, el profeta, viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Micmash, donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas y no lo hizo. Por ello, Dios decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido. Su destino era Belén, donde vivía Isaí, un pastor con sus hijos. Uno de ellos sería el elegido, y Samuel como profeta debía saber cuál. Para evitar un castigo del rey Saúl, el profeta se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, Isaí llamó al más pequeño, David, quien estaba apacentando las ovejas, y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de su padre y hermanos mayores, le ungió como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer. Un momento. Si te está gustando este contenido y quieres ver más, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. No te pierdas las próximas reflexiones y enseñanzas que tenemos preparadas para ti. David al servicio del rey Saúl. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa, que escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le concedió su buena disposición. David y Goliat. David un Goetz 88, litografía en color del artista alemán Osmar Schindler. Israel, bajo las órdenes del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura, y miembro de las tropas de choque filisteas, desafió al ejército israelita durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre para hacerle frente. En palabras de Goliat, si él resultaba derrotado y muerto por el israelita, los filisteos serían esclavos de Israel. Pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Los hebreos temían en gran manera a Goliat y se escabullían del reto. David, cuyo padre le había pedido que viajara al campamento para saber cómo estaban sus hermanos mayores y llevarles algo de comida, escuchó el desafío del gigante. Según la Biblia, la condición de pastor llevó a David a estar preocupado por defender a sus rebaños de los ataques de fieras salvajes. Utilizando su talento, se servía del cayado y una honda. Con ello se presentó ante el rey Saúl y se propuso para luchar contra el gigante. Con la anuencia de Saúl,
David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a utilizarla, se deshizo de ella. Se dirigió al campo de batalla solo con su honda. Por el camino recogió 5 piedras lisas en un arroyo y se plantó delante del gigante Goliat. Este se burló de él y tuvo en menos al más joven de los hijos de Isaí, que se presentaba para tener un combate singular con él. Pero David proclamó: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé. Porque de Yahvé es el combate, y os entrega en nuestras manos. David, Sigrot, y con su honda, David le incrustó una piedra en la frente a Goliat. Cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza con la espada del propio filisteo. La Biblia de Jerusalén señala que se ha comparado este combate singular con los combates individuales de la Ilíada. En alusión a este combate, la expresión honda de David simboliza que no existe enemigo desdeñable por pequeño que sea, si el acierto le acompaña. David, vencedor de Goliat, constituye además un símbolo del valor que tienen el tesón y la voluntad férrea desarrolladas frente a un enemigo en apariencia muy superior. Al derrotar a Goliat, David realizó una alianza militar con Saúl y otros ejércitos con el fin de unificar a Israel. A la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, relatados en 2 Samuel, capítulo 1, David logró unificar Israel, lo que lo consagró como uno de los grandes héroes del pueblo hebreo. David el fugitivo. Los príncipes bíblicos, David y Jonatán se abrazan, miniatura de Don de Dios, manuscrito francés, Biblioteca Británica. Después de vencer al gigante, David consiguió la confianza de los criados y del pueblo, se ganó la amistad de Jonatán y el amor de Mical, quien fue su primera esposa, y ambos, Jonatán y Mical, eran hijos de Saúl, y precisamente eso produjo los celos del rey Saúl, que ordenó capturarle. David tuvo que huir al desierto con un escuadrón de 200 guerreros leales, y se convirtió en el paladín de los oprimidos. Allí aceptó la protección del rey filisteo Aquis de Gat, enemigo de Israel, y situó a su familia y los suyos en la ciudad filistea de Siclag. Cuando Aquis se fue a la guerra contra el rey Saúl, David no pudo acompañarle, porque los otros nobles no confiaban en él. David, rey de Judá. Esta batalla que tuvo lugar en Gilboa acabó con la vida del rey Saúl y de su hijo Jonatán, amigo de David. La casa de Saúl estaba prácticamente anulada. David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá, pero los norteños no estaban de acuerdo con tal decisión y buscaron a un descendiente del difunto rey. El escogido fue su hijo, Isboset, al que nombraron rey. Este intentó ganarse la confianza del reino, pero 2 caudillos seguidores de David decidieron asesinarle en su propia casa. Cuando se presentaron ante el rey David, esperaban una recompensa, pero se encontraron con la muerte. David no estuvo de acuerdo con la muerte de su enemigo y decidió ejecutarles por asesinato. Estampilla israelí dedicada al rey David, 1960. Sus atributos son el arpa y su estrella, símbolo de conjunción. En Hebrón, el rey David no conseguía la confianza de los norteños. Decidió que para unir a las 12 tribus israelitas, debía buscar una ciudad neutral donde gobernar. Sin embargo, con la muerte del hijo del difunto rey Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a Hebrón, manifestando lealtad a David, que por entonces tenía 30 años. Esa ciudad neutral fue Jebús, que por entonces no estaba en manos de la gente de Judá ni en manos de los israelitas del norte, sino ocupada por los jebuseos. Una vez reconocido por los líderes de todas las tribus, David conquistó la fortaleza de Jebús y la hizo su capital. Una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David y posteriormente Jerusalén. Hueso y carne tuya somos. Líderes de las 12 tribus israelíes al rey David, Jerusalén como capital. El rey David era el líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la tierra. Por su parte, el rey Hiram de Tiro envió mensajeros a la capital y comenzó a suministrarle a David madera de cedro, carpinteros y albañiles para que pudiera construirse la casa de David. Este quería construir un templo para Yahvé, pero el profeta Natán le dijo, por orden de Dios, que el templo debía esperar una generación, pues se habían cometido muchos crímenes. Sin embargo, Dios hizo un pacto con el rey David. La casa de David nunca se extinguiría. Tu trono será establecido para siempre. Yahvé al rey David. David conquistó Soba, Aram, la actual Siria, Edom y Moab, la actual Jordania, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios. En muchos casos exterminó a gran parte de sus habitantes cananeos. David y Betsabé por Lucas Cranach el Viejo. Durante el sitio de Rabá, el rey David decidió no ir a la batalla y quedarse en Jerusalén. Después de una siesta y desde la terraza, el rey observó que en una casa vecina estaba bañándose una hermosa mujer. David quedó prendado de ella y quiso saber quién era. Betsabé, la mujer de un soldado hitita principal, llamado Urías, que estaba luchando en el sitio de Rabá. La dejó embarazada mientras su marido luchaba en el sitio, y el adulterio de la mujer, en Israel, era penalizado con la muerte. Con tal de evitar esto, David pidió a su marido que volviera del sitio para hacerle creer que él mismo había embarazado a su mujer, pero no lo consiguió.
Urías se negó a quedarse en casa con su mujer mientras sus compañeros luchaban en la batalla. El rey David, preocupado por perder a la mujer de la que estaba enamorado, decidió cambiar su estrategia. Pidió al comandante del sitio que situara al esposo en el lugar más difícil de la batalla con la intención de que muriera en combate. Así, nadie sospecharía del adulterio y el rey podría seguir con Betsabé. Urías murió en combate y David se casó con ella y llegó a ser su esposa preferida. Y ella llegó a amarle con devoción. El profeta le advirtió que Dios le quitaría la tranquilidad y que le enviaría zozobras continuas, que su reinado sería agitado, lleno de disturbios civiles violentos e intrigas. Y también le advirtió que él no moriría por haber dejado embarazada a una mujer casada y haber ordenado la muerte de su marido, pero que sí lo haría el hijo que iba a nacer. Su hijo vivió 7 días durante los cuales el rey ayunó, pero cuando murió, el rey se vistió y volvió a comer. Sus sirvientes le preguntaron por qué se lamentó cuando su hijo todavía estaba vivo, pero no cuando ya había muerto. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensaba que tal vez el Señor tendría compasión de mí y que el niño pudiera vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Rey David a sus siervos. La rebelión de Absalón, la muerte de Absalón por Gustave Doré. Tal como lo había profetizado Natán, los errores del rey fueron la causa de diversos trastornos y zozobras para la llamada casa de David. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra su padre y llegaron a luchar por el derecho al trono. Un día, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de una encina, y Joab, el comandante de tropas de David, le clavó 3 flechas y lo mató. Así, toda una facción festejaba esa muerte como una victoria, pero cuando la noticia de la victoria fue llevada al rey David, éste no se alegró. Oh hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, me habría muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, mi hijo. Rey David, al saber la muerte de su hijo y rival, todo ese tiempo de conflictos deterioraron la imagen de David y su espíritu. Los sinsabores continuarían, pues su hijo Adonías también pretendía reinar. Ambicionó el trono de su padre, que ya había perdido gran parte de su anterior prestigio. Últimos años. El rey David, ya anciano, estaba postrado en la cama y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse rey. Betsabé y el profeta Natán, conociendo la actitud hostil del joven, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos, concretamente a Salomón. Este había sido elegido por Dios y este acuerdo entre David y su mujer preferida solo concretaba los designios divinos. No derramar sangre, no buscar revanchas y seguir los preceptos del Señor. Consejo del rey David a su hijo y heredero al trono Salomón. También le prometió continuar la línea hereditaria en el trono de Judá por siempre. David murió aproximadamente a los 70 años y fue enterrado en la ciudad de David. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Percepciones religiosas. Judaísmo. En el judaísmo, el reinado de David representa la formación de un Estado judío coherente, con su capital política y religiosa en Jerusalén y la institución de un linaje real que culminará en la era mesiánica. La supuesta descendencia de David, como hijo de una conversa, Ruth, es tomado como prueba de la importancia de los conversos dentro del judaísmo. El hecho de que Dios no le haya permitido construir un templo perpetuo es tomado como prueba del imperativo de paz en asuntos de Estado. David es también visto como una figura trágica. Su inexcusable toma de Betsabé y la pérdida de su hijo son vistas como tragedias centrales en el judaísmo. Nota del libro de Ruth. Buz se casó con Ruth y fueron padres de Obed, que fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David, por lo que Ruth sería la bisabuela del rey David. Cristianismo. En el cristianismo, David tiene importancia como el ancestro de Cristo, ya que muchas profecías del Antiguo Testamento indicaban que el Mesías descendería de la línea de David. De ahí que los evangelios de Mateo y Lucas trazan el linaje de Jesús hasta David para completar este requerimiento. David es una figura simbólica del creyente cristiano. Los salmos que escribió muestran a un hombre que depende de Dios, tanto en los momentos de adversidad como en los de gloria y de arrepentimiento. David es conmemorado en la Iglesia Católica el 29 de diciembre. En la Iglesia Ortodoxa es celebrado en el segundo domingo de diciembre antes de Navidad, junto a los demás ancestros de Cristo. Y también en el domingo después de Navidad, junto a José de Nazaret y Santiago el Justo. Islam. En el Corán, David es conocido como Daud y es considerado uno de los profetas del Islam, para quien fueron revelados por Alá los salmos de Zabur. Como en el judaísmo, se cuenta que David mató a Goliat, lanzándole una piedra. La creencia general dice que durante su reinado se pusieron los cimientos de la cúpula de la roca. Los musulmanes rechazan la descripción bíblica de David como un adúltero y un asesino, debido a la creencia islámica en la infalibilidad y superioridad moral de los profetas. Historicidad Estela de Tel Dan. Una inscripción encontrada en Tel Dan de 885 AC contiene la frase de David.
Si la lectura de Bedod en la estela de Tel Dan es correcta, entonces habría evidencia de que en el siglo Guana AC, el rey hebreo era considerado el fundador de la dinastía de Judea como alguien llamado Dud. La estela de Mesa de Moab, que data de aproximadamente el mismo periodo, también puede contener el nombre de David. Aunque la lectura es incierta, Kenneth Kitchen ha propuesto que la inscripción de Set 1945 en la que faraón egipcio Sheshonq-Qirst habla de las tierras altas de David, pero esta no ha sido ampliamente aceptada. La interpretación de la evidencia arqueológica sobre el alcance y la naturaleza de Judá y Jerusalén en el siglo XV es un tema de intenso debate. Los arqueólogos Israel Finkelstein y Save Herzog de la Universidad de Tel Aviv piensan que el registro arqueológico no apoya la opinión de que Israel en ese momento era un estado importante, sino más bien un pequeño reino tribal. Finkelstein dice en su documental La Biblia desenterrada, 2001, sobre la base de los estudios arqueológicos, Judá se mantuvo relativamente vacía de población permanente, muy aislados y marginados hasta después de la hora prevista para David y Salomón, sin grandes centros urbanos y sin jerarquía pronunciada de caseríos, aldeas y ciudades. De acuerdo con Steve Herzog, la monarquía unida de David y Salomón, que es descrita por la Biblia como un poder regional, era a lo sumo un pequeño reino tribal. Por otra parte, William Dever, en su ¿Qué hicieron los escritores bíblicos y qué sabían?, sostiene que la evidencia arqueológica y antropológica apoya el relato bíblico de un estado de Judea. En el siglo AS, restos de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro de la ciudad de David fueron estudiados extensamente en los años 1970 y 1980 bajo la dirección de Yigael Shiloh de la Universidad Hebrea, pero no se han descubierto pruebas significativas de su ocupación durante el siglo HSAN. En el año 2005, Eilat Mazar encontró una estructura de grandes piedras que, según ella, se correspondería con el palacio de David, pero el lugar está contaminado y hasta la fecha ha sido imposible determinarlo con precisión. En el resto del territorio de Judá y del Israel bíblicos no existen inscripciones reales del siglo Tzampul, ni evidencia de una burocracia real, el equivalente del sello LMLK, ni inscripciones que aporten pruebas al respecto. Investigaciones acerca de la localización y cambios en los patrones de asentamiento de población han demostrado que entre los 16 y 18 ases, periodo que incluye los reinos bíblicos de David y Salomón, la población de la región montañosa de Judá no eran más que unas 15,000 personas, la mayoría de ellos pastores seminómadas, con la zona urbanizada entera constando de una veintena de pequeños pueblos. Recientemente, por otra parte, el profesor Abraham Faust y el arqueólogo Yair Sapir han revelado nuevas evidencias en favor de la existencia del reino de David. Los resultados de sus estudios se han publicado en la revista Radiocarbon de la Universidad de Cambridge, en la cual afirman haber descubierto un edificio de tiempos del rey bíblico. Este descubrimiento demostraría la existencia de un amplio desarrollo arquitectónico en aquella época. Según explica el propio informe, este reino tuvo que tener algún monarca, fuese o no su nombre David o Salomón. Además, los investigadores señalan que la residencia del gobernador pudiese ser solo la punta del iceberg de un reino mucho mayor de lo que pensamos. Arqueología bíblica, evidencia bíblica. La evidencia bíblica de David proviene de Tabor Samuel, Cuerdo Samuel y del libro de las Crónicas, aunque casi la mitad de los salmos llevan por título Salmo de David. Estas adiciones son posteriores, ya que ningún salmo se puede atribuir a David con certeza debido a la falta de evidencia arqueológica. Sin embargo, solo Samuel vuelve a contar desde un punto de vista teológico diferente. Contiene poca, si no toda la información disponible allí, y la evidencia bíblica de David, por tanto, depende casi exclusivamente en el material contenido en los capítulos desde Hebreos Samuel 16. La cuestión de la historicidad de David se convierte así en la cuestión de la fecha, la integridad del texto, la autoría y la fiabilidad del idosno Samuel. Desde que Martin North formuló su análisis de la tradición deuteronómica, los eruditos bíblicos han aceptado que estos dos libros forman parte de una historia continua de Israel, compilada durante la reforma religiosa de Josías en el siglo Suestenautul, aunque con la incorporación de obras y fragmentos anteriores. Los textos de Samuel sobre David parecen haber sido objeto de dos actos separados de revisión editorial. Los escritores originales muestran un sesgo en contra de Saúl y en favor de David y Salomón. Muchos años después, los deuteronomistas editaron el material de manera adecuada a sus creencias religiosas y mensaje, con la inserción de los informes y las anécdotas que reforzaban la doctrina monoteísta. Se estima que algún material en Igrod Samuel, en especial lo tocante a las listas de los funcionarios, sea muy antiguo. Posiblemente incluso date de la misma época de David o Salomón. Estos documentos estuvieron probablemente en manos de los deuteronomistas cuando se comenzó a compilar el material.
Más allá de esto, toda la gama de posibles interpretaciones está disponible. John Bright, en su History of Israel, toma los textos de Samuel por su valor nominal, mientras que eruditos como Thomas L. Thompson rechazan la historicidad de los textos bíblicos. El profesor Baruch Halpern ha representado a David como un vasallo de toda la vida de Aquis, el rey filisteo de Gat. Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman han identificado como la sección más antigua y más fiable de Samuel aquellos capítulos que describen a David como el líder carismático de una banda de forajidos. Stephen Mackenzie, profesor asociado de la Biblia hebrea del Rhodes College de Memphis, Tennessee, y autor de King David, A Biography, afirma su creencia de que David realmente provenía de una familia acomodada. Fue ambicioso y despiadado, y un tirano que asesinó a sus oponentes, incluyendo a sus propios hijos. Legado para las religiones abrahámicas, el legado de David abarca una gama que varía según cada religión. No cristianismos David basam para el árbol de Jesús. Genealogía. Según Roth 4:22, David es el descendiente de la 10ª generación de Judá, el cuarto hijo del patriarca Jacob. La línea genealógica es la siguiente: Judá, Fares, Hezrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, el marido de Ruth, Obed, Isaí, David. El Nuevo Testamento describe en la genealogía de Jesús a David y Abraham, con 3 bloques de 14 generaciones, de cada ser igualmente esquemático. En el mundo antiguo, cada letra del alfabeto tenía un valor numérico. El valor para el nombre de David es de 14 años. De las 14 generaciones, lo que subraya la ascendencia davídica de Cristo y de su identidad como el Mesías esperado. Familia de David Sistro, de los tiempos davídicos. Y David y toda la casa de Israel tocaban sistros y címbalos de dedo. Tanaj 2 Samuel 6:5. David nació en Belén, en el territorio de la tribu de Judá. Su padre se llamaba Isai. Su madre no se nombra en la Biblia, pero el Talmud la identifica como Nitzebet, hija de Adael. David tenía 7 hermanos, y era el menor de todos ellos. Tenía 8 esposas: Michal, la segunda hija del rey Saúl; Ahinoam de Jezreel; Abigail, la carmelita, antes esposa del malvado Nabal; Machá, hija de Talmai, rey de Gesur; Hagith, Abital, Egla y Betsabé, anteriormente la esposa de Urias elitita. El libro de las Crónicas proporciona la lista de los hijos que David tuvo con sus varias esposas y concubinas. En Hebrón tuvo 6 hijos: Amnón y Antahinoam, Daniel por Abigail, Absalón por Maasha, Adonías por Agit, Cefatías por Abitam por Egla. Con su esposa Betsabé, sus hijos fueron Samúa, Sobab, Natán y Salomón. Sus hijos nacidos en Jerusalén por otras madres incluyen Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama y Eliada. Según 2 Crónicas 11:18, Jerimot, que no se menciona en ninguno de las genealogías, se menciona como otro de los hijos de David. Según 2 Samuel 9:11, David adoptó a Mefiboset, el hijo de Jonathan, su cuñado y su mejor amigo. David también tenía al menos una hija, Tamar, hija de Maachá, que fue violada por Amnón, su medio hermano. Su violación conduce a la muerte de Amnón. Absalón, hermano de Tamar de la misma madre, espera 2 años. Después venga a su hermana enviando a sus criados para matar a Amnón en una fiesta que había preparado para todos los hijos del rey. Descendientes de David. Los siguientes son algunos de los nombres más notables que se han atribuido como parte de la descendencia de David: Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam, la familia Abravanel, Rabbi Judah Lo, Maharal de Praga, El Baal Shem Tov, Najman de Breslov, Rebbe Najman de Breslov, Eliezer Silver, Rabbi Menachem Mendel Lewin Schneerson, Haile Selassie Hurst de Etiopía, La Casa Real de Georgia. No olvides suscribirte al canal. Si te ha gustado este video y quieres más contenido inspirador, no olvides darle like y suscribirte. Es la mejor manera de apoyar al canal y asegurarte de que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus pensamientos o